Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. La Biblia, un libro que contiene la información de la conexión Dios-hombre, ha sido criticada por siglos, ¿no? Se dice que no existe, que fue una mitología, que todo es escrito, y a cierto punto pudiera ser cierto. Pero los humanos necesitamos algo en que creer. Los humanos necesitamos crear algo dentro de nuestra conciencia que nos ayude a continuar con esta existencia. ¿Y por qué razón pasa esto? ¿A qué se debe que el ser humano necesite algo que se puede crear dentro de la imaginación para continuar la existencia? Es que los humanos no nos gusta la realidad. No nos gusta la realidad porque la realidad es dura para nosotros, pero ¿quién nos condicionó para revisar la realidad y decir que esto no es bueno? Definitivamente que si estudiamos la historia, pues nos condiciona la educación misma, la academia misma nos condiciona a no ver los resultados que quisiéramos tener. Pero por otro lado sería bueno que tuviéramos o no tuviéramos academia, que se hubiera compilado un libro de historias fantásticas como la Biblia, o como otros libros también como el Corán o las creencias budistas. ¿Qué referencia podemos tener aquí? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Será cierto que hubieron civilizaciones muy avanzadas cuando empezó el Génesis? ¿O será cierto que en realidad fueron dos culturas? Una adámica, que es más bien dominada y controlada por el género masculino, y otra, pues Eva, dominada y controlada por el género femenino. Pero existen otras historias. Muchas personas hablan de una tercera persona dentro de la creación. Quizás una ex de Adán, o no sé. Y todas estas cosas que trae este libro, y tú te confundes porque no sabes para dónde jalar, ¿verdad? Para dónde arranco, ¿verdad? Hay muchos pastores que, según ellos, pues son teólogos. Hay un teólogo de la calle allá en Colombia que ese sí es buenísimo. Se los recomiendo que lo escuchen por allá en TikTok o en Instagram o donde esté. Pero los que te cobran no son teólogos. Los que te cobran, los pastores que te cobran por ir a darte una conferencia no son pastores. Son vividores. Se agarraron esta cuestión de la Biblia y dijeron: qué padre, este libro me autoriza a enseñar lo poquito que sé a los que saben menos para que me den un diezmo, ¿verdad? Y estas cosas están resultando ahora en este siglo, en este tercer milenio, primera fase del tercer milenio. Estamos viendo que ya la información está creciendo, se está desparramando, muchas personas están agarrando esta idea. Pero esta idea, muchos de nosotros, los que estudiamos la Biblia cuando éramos jóvenes, ya la teníamos de entonces. No cobrar, porque la misma Biblia te dice que lo que te da Dios gratuitamente, o sea, la inteligencia, la forma de ser, la forma de interpretar, el conocimiento, la sabiduría, la debes de dar tú a otros gratuitamente. Dios en ningún momento, ¿para qué quiere dinero? O sea, ¿para qué quiere dinero Dios? El sacrificio que antes se hacía en el Antiguo Testamento, que era el sacrificio de animales, ese se hacía para estar en contacto con Dios de alguna forma. Que Dios supiera que estábamos todavía, o sea, la tribu de Israel estaba todavía por ahí en contacto con Dios, después de que se había roto el contacto con Dios en el jardín del Edén. Pero resulta de que en el Nuevo Testamento surge algo importantísimo. La fecha de nacimiento puede llegar a ser exactamente el año 1, el año 3, no sabemos exactamente. Pero se sabe que hubo un nacimiento de alguien que se proclamó, e incluso hay, según Josefos y otros historiadores, evidencia de que sí existió un ser humano que fue divinamente creado dentro del vientre de una mujer, María. Y nosotros, los que tenemos esa creencia,
ya sea que le hayamos heredado a nuestros padres o que la levantamos después porque leímos el libro sagrado y nos dimos cuenta de que ahí no hay salida, no hay salida de esta rueda que tenemos como los hámsters. No hay salida otra que la de tener una conciencia en la que sabemos que alguien creó el universo y que ese alguien no sabemos dónde vive, si está en todas partes o está dentro de ti o está fuera de ti, como lo dice Pablo. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él tenemos nuestra existencia. Pudiera ser que por ahí se va la cosa. Ese alguien quiere regresar a tener contacto con nosotros. Nosotros, como nos creó independientes, con un cerebro independiente, capaces de crear o no crear, capaces de creer o no creer. Eso también nos confunde. Vemos películas, leemos libros, leemos historias, vamos a la iglesia en Navidad para celebrar el nacimiento de aquella persona en un lugar muy humilde, que realmente Saría pues sigue siendo humilde, ¿no? No ha cambiado gran cosa. Y nos dicen que, bueno, la fecha de nacimiento, pues hay una controversia. Sí, ya se ha publicado mucho sobre esto. Y debiera celebrarse en septiembre, pero en fin, lo celebramos en diciembre porque no hay nada que hacer. O sea, es la hueva de diciembre, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues cambiamos juguetes y cambiamos dulces y cambiamos regalos y nos deseamos lo mejorcito para el próximo año, porque ya viene el próximo año, que por supuesto, la fecha que celebramos el Año Nuevo a lo mejor tampoco es. Porque pónganse a pensar, el calendario se ha ido así ajustando poco a poco. Incluso los mayas tenían mejor calendario que los gregorianos, que fue pues, donde salió este calendario nuevo. Entonces, no sabemos exactamente qué fecha es. Pero la buena voluntad entre los hombres, que es el mensaje principal de este personaje capaz de tener conexión con Dios internamente y con el hombre, porque pues él 100% hombre. Y digo conexión porque los humanos la habían perdido. O sea, cuando Adán se fue por su propio camino, guiado según las escrituras, por Eva, no sabemos exactamente si fue así o se pusieron de acuerdo los dos y dijeron, a la fregada con este jardincito, ya me tiene hasta el copete, ¿no? Y se fueron. Pero si es así, regresa esta conexión. ¿Y qué es esta conexión? Es un espíritu que te llena, que te ensambla dentro de tu mente, que te inspira, que te motiva, que te transforma. ¿De qué a qué te transforma? Bueno, para iniciar, los seres humanos tenemos una naturaleza animalística, o sea, somos animales humanos dentro de la biología. Y esa naturaleza requiere ciertas cosas para mantenerse bien, para mantenerse, no diríamos estable, pero para mantenerse más o menos saludable. ¿Qué requiere? Requiere comida, requiere saber respirar el aire, requiere sexo, aunque usted no lo crea, requiere alimentar el cerebro, porque el cerebro puede ser alimentado por historias cuando estás chiquito, cuando estás niño, pero luego creces y te das cuenta de que historias a lo mejor no eran verídicas y quieres más, quieres saber más. Entonces te dan otro libro más, hasta que te dan libros religiosos o libros de criminalidades y tú empiezas a absorber aquello. O te creas tú mismo una historia, como ha sucedido en muchas partes. En California han salido muchas historias, por ejemplo la de el escritor Ron Hubbard, que escribió sobre la batalla de los mundos, pero también escribió el libro el libro de Dianética, que es muy, muy popular, fue muy popular por unos años, ¿no? Incluso a mí me tocó leerlo. Sigo recibiendo invitaciones de esa iglesia, pero pues yo no voy para allá. O también algo tan descriptivo como lo que hizo José Smith y Brigham Young, que eran hermanos fraternos, eran masones para empezar, tenían acceso a un conocimiento que era prohibido para otros y quizás en aquellos años, pues eran secretos, ¿no? Ya no son secretos, pero se los explico que no son secretos, estas cosas ya salieron a la luz de hace varios años, incluso en mi libro de Agua y Pinole, que es un libro inspirado en mis vivencias en el estado de Chihuahua, mis primeros contactos con la Biblia, con el Nuevo Testamento, con gente religiosa y hasta con familiares religiosos, porque tenía un tío que era sacerdote. Entonces no
no creo yo en que esto haya sido necesario de guardarlo en secreto. Pero ahora pues ya no se tiene que tener secreto porque todo está en el internet, se puede encontrar, se puede leer, se puede investigar. Pero ¿qué confunde a la gente? Lo que confunde a la gente es que este Dios ya se haya sido creado por la imaginación del hombre o realmente es real y sí controla algunas cositas, no todas, pero pues todas. Es imposible, yo creo. Pero al menos controla tu imaginación. Y si controla tu imaginación, quiere decir que crees en Dios. Y si crees en Dios y controla tu imaginación, quiere decir que estás en contacto con Dios a través de tu mente, a través de tu dedicación. Ahora, hay ciertas condiciones para que haya esa conexión. Tuvo que haber un sacrificio, ¿no? Pero un sacrificio no nada más de ovejas, tiene que ser un sacrificio que representara las dos facciones, las dos armas del universo, ¿no? El espíritu y la naturaleza del hombre. Entonces, la naturaleza del hombre es buscar la forma de alimentar esa naturaleza. Llega a cierta edad en la que te entra la duda de por qué la existencia, ¿no? Esa que le llaman la crisis del existencialismo, y empiezas a investigar por qué razón estoy aquí, cuál es mi mensaje, qué debo hacer, qué es lo que debo seguir. Y te aburres con todas las cosas que te dice el pastor o el sacerdote, y tú sigues tu camino investigando y pensando. Al final de todas estas cosas, la realización de que fue un hijo creado por el Creador dentro del vientre de una virgen, para que fuera el sacrificio perfecto para reconectar el hombre con Dios, para que hubiera una conexión entre el corazón y el intelecto. Y muchas veces dicen, hay que guiarte porque, o sea, tienes que ser inteligente para guiarte en la vida, pero muchas veces te puedes equivocar. El corazón nunca se equivoca. El corazón es algo que, por naturaleza propia, la creación misma te dio esa intuición, esa forma de una sabiduría desconocida, no sabemos por de dónde sale, si sale en 50% que nos heredaron nuestros antepasados, o si sale del individuo en sí, que se ha dedicado a pensar, a razonar, a buscarle el hilo, ¿no? Y ahí es donde está lo valioso del nacimiento de alguien así. O sea, lo valioso del nacimiento de alguien que llenaba los requisitos para después ser el sacrificio perfecto y reconectar esta naturaleza, ¿no? La naturaleza que él mismo creó, porque él creó al hombre, pero para andar con el hombre y estar dentro del hombre, y cuando yo digo el hombre me refiero a los dos géneros, no se confundan con esto, estamos hablando de una humanidad. Entonces, cuando hay esta conexión, el hombre es no perfecto, pero está en camino a una transformación, al avance más desarrollado, y entonces sus emociones se convierten ya ahora en un guía para poder satisfacer la conciencia, ¿verdad? Y cuando nuestra conciencia está despierta, pues podemos no únicamente interpretar lo que otras gentes a nuestro alrededor están sintiendo o diciendo, y luego vamos a aumentar si queremos buena voluntad, pues tenemos que aumentar esto de buena voluntad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se realiza esto? Es precisamente el dar. Mira, Jesucristo lo dijo varias veces que hay más bendiciones en dar que en recibir. Entonces, usted le llamará mercadotecnia, le llamará a usted comercialización, si es socialista, le llamará a usted lo que usted quiera llamarle. Y yo le llamo despertar la conciencia. Y esto debiera ser todos los días, desgraciadamente, pues no lo tenemos todos los días, pero por alguna cosa se nos ocurrió hacerlo una vez al año. Tenemos una fecha predilecta al año. Puede ser todo el mes de diciembre, puede ser todo el noviembre y diciembre, puede ser todo el año, pero pues decidimos en algo así. ¿Por qué? Porque como humanos todavía tenemos que alimentar la parte humana, tenemos que alimentar la parte de la naturaleza humana, que es tener cosas, ¿no?
tener un empleo, para poder tener un mejor auto, para después manejarnos de aquí para allá, llevar a nuestros hijos a la escuela, sacarlos de la escuela, irnos de vacaciones. Entonces tenemos ciertas necesidades humanas que nosotros mismos nos creamos. El estado perfecto del hombre sería no ponerle atención a la naturaleza humana, no ponerle atención a las necesidades humanas, pero ponerle atención a las necesidades espirituales. Ahora, ¿qué tan perfecto sería eso? Pues pudiera ser. Ha habido algunos sacerdotes que se han retirado completamente de la vida de todos los días, de la vida diaria, para dedicarse a pensar, a razonar, a crear, a escribir. Y ha habido cambios en la sociedad gracias a muchas de esas repeticiones que ellos mismos inventaron. Que encontraron las palabras correctas para modificar el cerebro y la manera de pensar del individuo, que ayudar al individuo a desarrollarse y a tener mejor conciencia de la gente que está a su alrededor. Le llamamos a esto familia, pero a veces la familia consanguínea no es exactamente aquel contacto espiritual que tenemos. La familia tuya puede ser una familia extendida de amistades, de gente que conociste durante tu vida. Así lo es la mía, por ejemplo. Yo le llamo a Mario Gudiño allá en Colima mi hermano, a Carlos Aguiñaga allá en Hidalgo le llamo mi hermano, al oaxaqueño Cabrera Castillo Álvaro allá en Aguascalientes le llamo mi hermano. ¿Por qué razón? Si no son hermanos consanguíneos. Y nuestras ideas son diferentes, pero en lo espiritual, en el contacto que tenemos en el espíritu de Dios con el espíritu del hombre, o sea, el despertar de la mente y el corazón y esa entrega que hay en la humanidad que nosotros compartimos, nos hace hermanos. O sea, eso es lo que nos hace hermanos. Y para celebrar esta Navidad, este diciembre, buscamos ese significado. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es? ¿Es el natalicio de quién? ¿Pero por qué razón? Y ahí está la razón. Ahí están las cosas que yo les explico, que es necesario nosotros como humanos utilizar nuestra imaginación para adentrarnos dentro de nosotros mismos y conocernos, y de ahí, desde ese punto de conocernos nosotros mismos, dar. Puedes dar tu tiempo, puedes dar de tu intelecto, puedes dar un regalo, pero siempre que salga de ese valor interno que has descubierto tú, en está el contacto directo de Dios y el hombre. Y el contacto directo de Dios y el hombre, pues es el nacimiento virginal de Jesucristo. Eso es lo que lo realiza, ¿no? Puedes cantar en la iglesia, puedes recitar en la iglesia, puedes escribir un poema, puedes hacer todo lo que tú quieras hacer, siempre y cuando sea dar y no quitar. Pues con esto los dejo en esta Navidad. Desde aquí, desde Phoenix, Arizona, para el resto del planeta, gracias por escucharme. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos, pues, de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.